tengo el placer a presentar a mi gran amigo Miguel Labrador. ¿Y por qué se convirtió en mi gran amigo? Porque creo que su inteligencia y sobre todo su curiosidad no tiene límites. Él viaja por todo el mundo, él estudia las culturas antiguas, le encanta investigar los dólmenes y las piedras antiguas, se apunta a todos los viajes, pero aparte de eso es piloto. Y claro, en uno de sus viajes, él estaba buscando algo que no nos dejan a conocer, y fue a Estados Unidos, al Área 51, porque sabéis que el Área 51 pues está siempre envuelto en un enigma, porque dicen que hay extraterrestres, que hay naves extraterrestres. Nadie sabe la verdad. Lo que sí que Miguel ha aceptado a contarnos su experiencia, qué es lo que vio en el Área 51, y supongo que nos dirá qué opina sobre el Área 51. Así que damos un aplauso de bienvenida a Miguel. Voy a quitar la mascarilla. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, Mercedes, una vez más te doy las gracias por contar conmigo, por confiar en hablar aquí para la sociedad, que para mí es un auténtico placer. También a la propia Sociedad Española de Antropología. Justo ahora va a ser 2 años de la primera conferencia que di, que realmente fue un punto de inflexión para mí. Fue algo especial, una sala enorme, se llenó y fue la primera vez que yo en solitario me atreví a hablar en público, pues ya digo, delante de más de 100 personas, estaba Tony también grabando y bueno, pasé aquella prueba y la verdad es que, bueno, me gustó, me hizo trabajar un poquito más para poder hacer estas cosas y ya digo, fue muy importante para mí porque de ahí han salido un montón de cosas, ¿no? Es maravilloso la vida como es muchas veces que en un momento puntual te das cuenta de que, bueno, no solamente tienes las pasiones de niños, sino que van saliendo cosas nuevas. Y una de esas fue esta, ¿no? El poder ponerme delante del público y contar las cosas que yo pensaba que, bueno, solo a 2 frikis como a mí le iba a gustar, pero no, afortunadamente me he dado cuenta con el tiempo que a la gente le interesa mucho. Y ya digo, a raíz de ahí, de esa motivación, pues luego han ido surgiendo cosas, ¿no? De hace poco pues ya empecé a escribir para la revista Año Cero, que era como un sueño, de hacer conferencias también programas de radio, aparecer en televisión, en fin, que esto la verdad es que se me ha ido un poco de las manos, pero bueno, yo encantado, la verdad, ¿no? Pero nunca me lo hubiera esperado y todo empieza más o menos en esa primera conferencia que di para la sociedad. También todo empieza un poco en este viaje. Este viaje fue en el 2011 y como bien ha dicho Mercedes, bueno, era un viaje soñado, he tenido la suerte de hacer muchos, pero este era el que siempre más me había apetecido, ¿no? Pero era un viaje difícil de hacer, también un poco costoso. La ruta que yo quería hacer era unos 7.000 kilómetros. Y ya digo, aparte de ser mi auténtico sueño de la zona oeste de Estados Unidos, también cumplí otro, ¿no? Que era, a mí me costó mucho esfuerzo por el precio que tenía el hacer la carrera de piloto. Y otro de mis sueños era sobrevolar por mí mismo el Gran Cañón, no depender del típico avioneta de turistas, sino bueno, yo con la licencia norteamericana que me saqué, pues poder alquilar una avioneta, luego veremos un par de fotos. Y ya digo, ahí fue un viaje soñado, pero lo que nunca esperé fue que, bueno, mi amigo Borja y yo, otro que es piloto, comandante ahora mismo de la aerolínea, pues bueno, lo que vimos, que luego lo contaré más adelante, pues nunca pensé que eso, una cosa que duró 1 hora, pues podía cambiar a los años, y ya digo, es parte de la responsabilidad de ese viaje también es que esté aquí, porque también empezó ahí el hecho de contar la experiencia que tuvimos, pues es lo que también, eso me fue dando un poco de vidilla, ¿no? sobre el mundo de la comunicación y de hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues he querido, como no todo el mundo conoce lo que es el Área 51, pues antes de contar la experiencia,
bueno, pues he querido hacer una especie de resumen para aquel que no conozca en profundidad lo que es el Área 51, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Aquí, como vemos, la zona de la costa oeste, ahora es donde me voy a mover un segundito porque no he traído el puntero. Aquí nos encontramos en Las Vegas, ¿vale? Y el Área 51, para que se hagan una idea, está aquí, lo que es la base. El perímetro es enorme, porque ya la zona prohibida de sobrevuelo está inmediatamente pasado lo que es la ciudad y la base aérea de Nevis, pero toda esta zona es completamente prohibido de sobrevolar. Se va más o menos por esta carretera y luego viene por aquí. Y está aproximadamente unas 2 horas en coche. No está muy lejos, pero bueno, todo eso es Death Valley. A mí me encantan los desiertos y es de lo más bonito que he visto. No, si no han estado por allí, Nevada, lo de menos son Las Vegas. O sea, bueno, es curioso ver la ciudad, pero el Gran Cañón, Death Valley, las Rocosas, bueno, toda esa zona es realmente espectacular. Aquí hago una ampliación y aquí estamos en lo mismo, también para que vean dónde estamos. Esto es Las Vegas y aquí exactamente aquí es donde está la base aérea, lo que es la base que ya digo, el perímetro es enorme, es como Asturias de grande. Y aquí es lo que es propiamente la base. Aquí hay 2 cosas relevantes, ¿no? en esta base que en principio hasta hace muy poco no existía. Y las 2 cosas relevantes es que, bueno, como se pueden fijarse a la derecha, bueno, pues hay una pista de aterrizaje convencional de 3,5 kilómetros, muy típica en longitud, pero si ven un poquito a la izquierda, que continúa dentro del Salar, ahí tienen, pues posiblemente, bueno, seguramente la pista más larga del mundo, que es casi 3 veces lo que suele ser normal en un aeropuerto, pues tipo Barajas, o Zaragoza, o Valencia, etc. O sea, ¿qué cosas probarán allí para necesitar semejante pista, ¿no? Y luego la otra cosa, pues hablando con especialistas, sobre todo con militares, pues lo que sí que comentan es que, aunque allí bueno, es una base relativamente normal, pero casi con toda seguridad lo más grande debe estar abajo. O sea, es decir, por la importancia que tiene esa base, posiblemente haya una gran construcción por la parte de abajo. Eso ya digo, dicho por analistas militares y gente que conoce mucho mejor que yo este mundillo. Todo empieza, para contar un poco la historia, antes de la construcción de lo que es el Área 51, esa zona del desierto del Valle de la Muerte, ahí es donde se inician las pruebas de las bombas nucleares en los años 40. Entonces, un sitio, verdad, que es ideal porque ahí no hay nada, ni animales siquiera, o sea que es una zona ideal para probar ese tipo de cosas. Y como el gran Juan Gómez, un amigo periodista y que tiene un grandísimo programa de radio, tiene una conferencia que a uno le deja estupefacto, ¿no? Porque él relata muy bien cómo, bueno, así son los gobiernos, ¿no? Es decir, los americanos en este caso no tuvieron ningún problema, por supuesto con civiles en otras zonas que no fueran Estados Unidos, pero sí que probaron incluso con sus propios soldados. Supongo que serían todos rasos, obviamente, pero bueno, esto es lo que hacen también muchas veces los gobiernos bueno, aparte de mentir y bueno, que vamos a decir que no esté pasando ahora y que no lo veamos, ¿no? Pero bueno, todo empieza en eso, ¿no? Las pruebas nucleares que empezaron en Estados Unidos, en Nuevo México, en Alamogordo, y en la zona de lo que luego sería la Área 51. También aquí empieza, perdón, con el mito del tema de los ovnis, ¿no? Con el tema ufológico. En Roswell, que está en Nuevo México, no está muy lejos de Las Vegas, pues ahí se hizo muy famoso el teórico, bueno, pues, el accidente que tuvo un ovni en esa zona, y lo que abre un poco el tema de la especulación y la desclasificación, etcétera, es que, bueno, por primera vez, y creo que única, los militares, el jefe de la base de Roswell, como teniente coronel, no me acuerdo si era coronel o teniente coronel, pero bueno, el mando supremo de esa base reconoce públicamente que han recuperado los restos de un objeto, bueno, ahí pone flying saucer, platillo volante, y con cuerpos, ¿no? Y ahí es cuando, ya digo, empiezan
todo el tema de los descubrimientos de este tema, porque al día siguiente se desdice completamente y ahora resulta que es un globo aerostático y que aquellos cuerpos eran maniquíes. Bueno, pues, yo, a nivel personal, creo que normalmente un mando de una base, además hay que recordar que Roswell era de las pocas que también tenían capacidad nuclear, con lo cual pues, era de las bases aéreas más importantes que tenía en todo Estados Unidos. Con lo cual, a mí me cuesta creer que un jefe de esa base, que seguramente haya sido piloto, porque todos los mandos tienen que pasar primero por ser pilotos, que pueda no reconocer un globo aerostático y, en fin, a mí me cuesta, que puede ser, quiero decir, no sé tampoco mucho del tema, pero a mí me cuesta que alguien de repente diga que esto no es tecnología humana y al día siguiente resulta que era un globo aerostático. Pero bueno, ahí lo dejamos. Pero digo, ahí es cuando empieza un poco el tema OVNI, el tema de una base aérea, en fin, todas estas cosas, toda la relación que tienen los militares. Y esta persona, para quien no la conozca, la verdad que no sale mucho y yo creo que para mí es de las personas más interesantes en este mundillo. Vamos, para mí es un ídolo porque para mí tiene de los currículum vitae más increíbles de la historia humana, porque Edgar Mitchell, este hombre, primero se formó nada más y nada menos que en el MIT de Massachusetts como ingeniero aeroespacial, luego se hizo piloto militar, condecorado. Estuvo además en la guerra de Corea, le tocó. Era tan buen piloto que le hicieron piloto de pruebas, no todo el mundo llega a hacer eso. Más tarde se hizo doctor en ciencias, lo coge la NASA, es el sexto hombre en caminar sobre la Luna. O sea, imagínense la experiencia que tiene este hombre, las capacidades, tanto a nivel psicofísico, y luego termina, una vez que se sale de la NASA, termina creando su propio laboratorio científico. O sea, es un personaje que yo creo que tiene las capacidades sobradamente demostradas. Y este hombre, en 2008, a mí me impresionó bastante, porque si ustedes ponen en YouTube Edgar Mitchell entrevista, en una radio, supongo que sería británica por el acento que tenía el locutor, pues lo típico, que hablaron de todo un poco, pero llega el típico momento de que él, oye, ¿usted cree en los aliens y tal, en los extraterrestres? Y él, bueno, dijo, sí, no. Y él remarcó que no solamente es que creyera, sino que él sabía que sí que había existido, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes lo ven, verán la sorpresa del locutor, que no se lo terminaba de creer y siempre le decía, pero esto no será una broma típica. Y el hombre, no, además por su situación de haber estado en la NASA y haber, supongo que accedido a cosas que normalmente la gente no puede, pues él reconoció que él había obtenido información de que habíamos sido visitados y que aquello era real. Lo dijo varias veces, un discurso normal, como cabe esperar de alguien como él. Y ya digo, el locutor no sabía de su asombro. Y además da la casualidad de que Edgar Mitchell nació en Roswell. Y él aprovechó también para decir que lo de Roswell fue verdad. Quiero decir que cuando muchas veces dicen, bueno, pues los pilotos, controladores, etcétera, ¿no?, que somos categoría A o no sé qué, que puede ser, pero si este hombre dijo eso, a mí por lo menos ya me dice que puede que haya algo, ¿no?, de realidad. Pero realmente Bob Lazar, este señor, a finales de los 80, este es el hombre que pone en el mapa, en el mundo, lo que es la base del Área 51, porque de repente en un programa de televisión local de Las Vegas, pues él aparece con la cara tapada y demás, pero es la primera vez que, según él, un científico que trabaja allí para la base, él reconocía que estaba trabajando con material de origen extraterrestre. Claro, aquello, pues, bueno, se hizo, en esa época no había internet, pero bueno, se hizo viral y, bueno, se hizo eco a nivel mundial y, bueno, según siempre sus declaraciones, pues, él se asustó, se ve que intentaba atentar contra él y entonces ya vio la cara. De esto ha pasado ya, pues, como 30 años y hace poco salió un documental y él seguía con el mismo discurso. O sea, no ha cambiado para nada. Él sigue insistiendo que él estuvo de científico, de físico, y que trabajó en el Área 51. Y él además dio detalles que luego se ha podido comprobar, porque en esa época pues, prácticamente nadie sabía de la existencia
de esa base en esa zona. Años después, en el 2013, por fin la CIA reconoce la existencia, o la USAF reconoce la existencia de dicha base. Y también se clasifica los prototipos, estamos hablando de aviones de los años 60, se clasifica que allí se probaron los aviones más modernos, que en teoría tenía tanto la USAF, lo que es el Ejército de Aire norteamericano, como la CIA, porque la CIA casi que tenía más importancia, porque Estados Unidos necesitaba desarrollar aviones para poder meterse en el espacio aéreo ruso y poder, bueno, vigilar qué es lo que estaban haciendo, qué armamento tenían. En Cuba, por ejemplo, ese avión fue fundamental en la crisis de Cuba, que fue el avión que descubrió los misiles nucleares que estaban poniendo los rusos. Y ya digo, es una maravilla de avión. Posiblemente sea el avión más difícil de volar que yo conozca, pero la verdad que es una maravilla de avión. Otra maravilla, que es el S-71 Blackbird. Este es el avión que, bueno, siguen diciendo que es el avión más rápido del mundo. Me niego a pensar que Estados Unidos, con la economía que tiene y la inversión que tiene en el ejército, no haya superado eso ya desde hace tiempo. Porque vuelvo a comentar que este avión tendría ya más de 60 años. O sea, bueno, siguen. Oficialmente este es el más rápido, pero me niego a pensar que los estadounidenses no tengan algo mucho más complejo. Bueno, y esta foto de mala calidad, porque bueno, era el móvil que tenía hace un poco más de una década, pues me recuerda el momento que bueno, pues, cumplí ese sueño de ir por mí mismo y con mi amigo Borja al Gran Cañón por la tarde, porque bueno, es una tontería mía de niño, pero bueno, siempre lo que quise hacer era ir al atardecer, sobrevolar el Gran Cañón, que en teoría no se podía, pero bueno, me colé un poquito. Y luego volver de noche, porque bueno, yo eso, ya digo, adoro los desiertos y ya digo, es una tontería de niño, pero yo quería volver de noche pilotando y de repente encontrarme con esa luz increíble de lo que es Las Vegas de noche. Y la verdad que es espectacular. Pero esto lo pongo sobre todo para contar una anécdota, para que vean hasta qué punto la seriedad que tienen con el tema de todo lo que es el espacio aéreo de la 51. ¿Por qué? Pues porque me vean, cuando me alquilo yo esta avioneta, estoy en la empresa donde te entregan, bueno, pues, la documentación, etc. Y había ahí un piloto de seguridad que fue piloto militar. Y entonces, bueno, yo le pido que me enseñe, bueno, cartas aeronáuticas para familiarizarme con el espacio aéreo, porque, bueno, el espacio aéreo complicado, hay varios aeropuertos, está el de McCarran, que es de los que más aviones más tráficos tienen, y luego está la base aérea en Ellis, que también es de las más importantes que hay en Estados Unidos. Pero digo, bueno, para no liarla, me voy a ir haciendo un poco por dónde puedo ir. Y entonces, cuando estoy hablando con este piloto ex-piloto militar, yo, haciendo el tonto, pues le quiero hacer la broma de, bueno, pues cuando salga del Henderson Executive Airport, que es de donde alquilé yo el avión, digo, bueno, yo voy a seguir para el norte, voy a evitar McCarran, obviamente, pero bueno, me voy a pasar por encima de la base aérea, yo de broma. Bueno, la respuesta de este hombre fue, pues muy bien. Digo, ¿cómo? Digo, pero se puede sobrevolar. Claro, de verdad que Estados Unidos no tiene nada que ver con el resto del mundo para volar, nada. O sea, es el primer mundo y el resto somos el cuarto o quinto mundo, ¿no? Entonces cuando este hombre me dice, sí, no pasa nada, y digo, ¿pero qué se puede hacer? Me dijo, sí. Y dice, hombre, lo único, cuando estés en el aire, comunica antes de que vas a sobrevolar la base, pero tú la puedes sobrevolar. Bueno, yo me quedé alucinado, por supuesto, para nada iba a ser mi intención sobrevolar. Pero ya siguiendo la broma, yo le comenté a este hombre, digo, bueno, pues ya, pues entonces sobrevuelo Nellis y sigo al norte, que inmediatamente pasado Nellis, la base aérea, ahí empieza ya el espacio aéreo del Área 51. Bueno, pues ahí se le cambió la cara inmediatamente y ya me dijo muy en serio, me dijo, ni se te ocurra, Miguel, porque además literalmente me dijo, te tiran. O sea, te tiran, no te van a preguntar, no te van a ver si te has confundido, no, te tiran. Entonces ahí es cuando ya vi hasta qué punto jugar con eso pues podía ser peligroso. Por supuesto, ya digo, lejos de mi intención hacer nada. Mi intención era despegar y hacer un 180 y hacia el Gran Cañón que estaba detrás mía, o sea que no
no tuve la más mínima intención, pero sí que me dejó claro hasta qué punto lo tienen como algo peligroso. Y esto viene a colación un poco porque en el aeropuerto internacional de McCarran, el principal que hay en Las Vegas, hay una zona militar y operan este tipo de aviones, que por lo menos tiene la matrícula. November eso significa que es matrícula norteamericana. Por lo menos la lleva, hay otros que ni siquiera llevan eso. Entonces, para un piloto se hace muy raro ver aviones de tipo comercial. Este es un Boeing 737, un poco antiguo, el 200 creo, sí. Pero claro, un avión tipo comercial sin ningún tipo de matrículas, o que sí por lo menos lleva, pero sin ningún otro tipo de identificación, yo no lo había visto nunca en mi vida. Pero, efectivamente, cuando nos acercamos al aeropuerto de McCarran, desde la calle principal, desde el Strip, ahí se pueden ver, o sea, que no hay mucho problema para poder verlos. Y estos son los aviones que llevan a los trabajadores de la 51 a diario a la base, que es un vuelo prácticamente parabólico, porque son 1.200 kilómetros, despegas, supongo que llegarás con mucha 12-13.000 pies y ya estás preparando la aproximación, no da tiempo para mucho más. Pero esto luego viene a colación porque parte de lo que vimos, en un principio pensamos que fue eso, que luego al final no. Bueno, aquí quería mostrar por lo menos una foto de mi amigo Borja Arias, que ya digo, está haciendo un carrerón en la aviación, aparte de comandante, pues es piloto de pruebas y también instructor, o sea que este gran amigo mío es el que me acompañó en esta y en otras aventuras, también arqueológicas, que es de lo que suelo hablar, pero en esta estuvo el presente. Lo que pasa es que tiene base en Leipzig, entonces es muy difícil que pueda asistir en alguna de las conferencias que yo he dado. Ahí si lo ves, está un poco cortada la foto, pero ahí pone Extraterrestrial Highway, la autovía de extraterrestre, la carretera extraterrestre. Luego entendí por qué. Porque lo que vimos nosotros, aquello está relativamente cerca ya del perímetro del Área 51, pero bueno, aquello que vimos tuvo que iluminar toda esa parte, pero todo. Entonces por eso entendí que aquello lo llamaran la carretera extraterrestre. Esta es una foto con más calidad, esta se la pedí a otro investigador amigo mío, a Luis Tobajas, porque ya digo, mis fotos pues eran de baja calidad, no iba preparado, y esto es una foto de hace 2 años que él estuvo por allí. Pero esta es una de las entradas, y si ven ahí al fondo una cosa blanca, ahí es cuando empieza un poco, uno se acerca a esa primera entrada y de repente aparece una pequeña van típica norteamericana en el que yo siempre, esto siempre lo digo muchas veces, soy muy pesado con esto. Esto entre amigos pues se cuenta muy fácil, muy tal, pero cuando uno está ahí y sabe cómo son los americanos, impresiona. O sea, ya eso de que te aparezca justo cuando tú estás saliendo del coche y en la loma aparezca ese vehículo como diciendo cuidado, que aquí estamos, que puedes meter en un buen jaleo. Y luego pues bueno, pues tiene esos letreros que también se hicieron en los años 80 cuando se descubrió por Lázaro, el hecho de que bueno, pues tienen una ley que si tú cruzas un pie y te disparan, no hay ningún juez, no hay nada que ellos le den ni la más mínima responsabilidad. Si tú te metes, ellos están absolutamente autorizados a dispararte. No hay ningún problema para ellos a nivel legal. Además, de hecho, pasó, ahora me acuerdo, que hace un montón, ya en los años 90, posiblemente por polvo radiactivo o de cosas que estuvieran probando, el propio Bill Clinton, si no recuerdo mal, él intentó meterse por una serie de muertes de una población cercana a investigar qué es lo que había. Se subió hasta el Tribunal Supremo o algo así y no hubo manera. O sea, intentar meterse con estas zonas es completamente imposible. Esta foto también de Luis Tobajas, la única población pequeñita, pues son 18 o 17 cabañas como ese tipo, que hay relativamente cerca del Área 51, se llama Rachel, es una localidad, ya digo, muy pequeñita, y tiene esa famosa hamburguesería que ha salido en programas, en películas y demás, y bueno, por hacer la tontada, nos fuimos allí, y es una de estas casualidades que te ocurren que luego te van a cambiar, ¿no? Y ahí justo cuando la idea que yo tenía era de, cuando se hiciera el atardecer, irnos ya para Las Vegas, porque bueno, el desierto, pues ya digo, tenía la oportunidad de estar en muchos y procuro evitar estar de noche, porque bueno, si te pasa algo, pues estás un poco vendido en una zona donde prácticamente no pasa nadie y bueno, pues
procuro evitar eso, ¿no? Pero justo la dueña del local, hablando con ella, pues le comentaron lo típico de dónde eres, ¿no? Somos españoles, somos pilotos y tal, y nos dijo, pues mira, las últimas noches ha habido bastante movimiento de aviones de combate. Entonces, claro, eso es lo que a nosotros nos anima a decir, oye, pues mira, como esto era el 2011, todavía no se había reconocido la base, pues a nosotros nos hacía mucha ilusión de repente decir, oye, pues y si, bueno, hacemos un poco, esperamos que se haga un poco de noche, pues una base que trabaja eminentemente de noche, esperamos a que se nos haga de noche y oye, pues a ver si vemos algo, por lo menos, ¿no? De esa tontería de decir, oye, hemos visto por lo menos aviones que estaban en una base que en teoría no existe, por esa tontería, pero bueno, eso es lo que nos motiva a nosotros al final a que se hiciera de noche. Justo ahí al atardecer, pues ahí, esta es la entrada principal, la más famosa, ¿no? Digo, bueno, pues vamos haciendo las típicas fotos y demás, y bueno, pues aquí, claro, yo ahí lo de peligro por fuego no sabía realmente si era porque se pudiera quemar algo o porque te podían disparar, pero bueno, ahí eso ya ha desaparecido, pero bueno, digo, es curioso que estaba en alto, digo, a ver si la vamos a liar todavía. Y aquí el punto ese rojo es el punto más o menos exacto donde yo tenía un mapa, en el iPad primero que creo que había. Ahí yo me cogí un mapa para tener preparadas las zonas, las diversas entradas. Ahí tienen a la derecha Rachel, el sitio este que hemos comentado antes, y el Salar, eso es lo que sería la base. O sea, ese es el punto más cercano que uno puede estar de lo que es la base en sí, ¿no? He contado unos 20 kilómetros aproximadamente. Y justo hacia arriba, esa es la única zona llana, porque a la derecha, si ven, ahí tienen sus montañas. Entonces, bueno, pues yo vi que justo en ese lado de la carretera, antes de ya tirar hacia la izquierda, que ya coge uno la extraterrestre de la web, digo, bueno, vamos a quedar ahí, a ver si nosotros vemos algo. Como no éramos ya, insisto, se dice muy tranquilamente aquí, pero ya era de noche, en mitad del desierto, ni un alma, y al lado de la base aérea, en teoría más secreta del mundo. El coche lo pusimos mirando hacia afuera, por si teníamos que salir por patas. Quiero decir que las cosas hay que decirlo. Yo estaba a la derecha, yo era el copiloto en ese momento, y entonces ahí es cuando empieza ya un poco a los 15 minutos, se hizo de noche y a los 15 minutos, ahí es cuando empezó todo. Ahí es cuando de repente yo a mi derecha veo por esta zona, veo más o menos por aquí, que baja muy rápido yo francamente lo reconocí sin ningún problema con unas landing lights, unas luces de aterrizaje comunes, salvo o por la excepción del color, porque la intensidad de la luz, las landing lights son las más potentes que lleva un avión, tienen un alcance más o menos de 10 kilómetros, pero se ven desde mucho más lejos, pero esa intensidad a mí me pareció exactamente la misma, salvo que era un poco entre naranja y amarillo. O sea, todas son blancas, tanto militares, avionetas, aviones comerciales, todas las landing lights son blancas. Bueno, pues en este caso era de una torre, sí, un color así entre anaranjado y amarillento, y cayó muy rápido, y yo no pude ver nada, un segundo, y Borja apenas vio un destello. Como uno supongo que siempre procura pensar lo más sensato, pues lo primero que yo dije, pues digo, bueno, yo creo que ha sido un caza, porque con esa bajada tan impresionante, digo, pues habrá sido un caza en una aproximación, y bueno, pero bueno, nosotros ya estábamos súper contentos de, oye, hemos visto algo, pues ya hemos visto un avión, aquí aquello sigue, o sea, porque no se sabía realmente si la base pues ya estaba en uso o no, pues oye, si ya ves un avión por ahí, pues aquello está en uso y oye, mira qué ilusión que ya podemos contar que hemos visto algo en el A51, nosotros encantados. Eso nos motiva un poco, nos envalentona, y entonces ya el coche lo pusimos mirando hacia la ventana, ¿vale? Entonces, más o menos el tiempo es complicado, pero bueno, yo creo que más o menos a los 15 minutos de ver esto primero, por el lado este de la izquierda, por aquí, ya digo, mirando los dos hacia esta zona, pues por aquí más o menos, o un poquito más lejos, lo que pasa es que claro, solo eran unas luces, es muy difícil cuantificar la distancia, ¿no? Pero parecía aquello que estaba lejos. Entonces veo lo que a mí me pareció exactamente la misma luz
que vi al principio, salvo que aquello estaba parado. Bueno, entonces, claro, salimos del coche, bueno, era diciembre y aunque había viento calma, pero hacía bastante frío ya por la noche. Y empezamos a decir, oye, ¿pero qué es? ¿Qué no es? ¿Qué puede ser? Oye, a ver si, claro, luna nueva, cielo impresionante, ni una nube, a ver si que no estamos tan acostumbrados a ver estos cielos así, a ver si, porque hay veces, parece mentira, pero hay veces que Júpiter o Venus, según qué época del año y hora, puede parecer también unas Atlantic Lights, y más que encima son tonalidades blancas. Entonces digo, a ver si va a ser... Sí que pensamos que podían ser los aviones Janet de los que antes he hablado. Digo, a lo mejor cuando tienes un avión, que aunque vaya a 300 o 400 kilómetros por hora, pero si lo tienes enfrente, parece que está quieto. Entonces, hasta que no hace un viraje, no te das cuenta que aquello viene para acá, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pensamos, por sensatez, era que aquello seguramente pues, sea el Boeing 737, que va todo varias veces a la base aérea, a la base de la A51, digo, bueno, pues va a ser eso, y ahora cuando haga el viraje de aproximación, pues supongo que ya se verán las beacon lights, las otras típicas luces de un avión comercial. Cuando, de repente, aquello empieza a moverse de una forma que ya dijimos, ostras, ¿esto qué es? Aquello empieza a moverse de una rapidez absoluta, comparar. Yo siempre lo recuerdo de forma horizontal, aunque hace no mucho Borja me dijo, pues yo creo que una vez sí que se movió vertical. Bueno, yo recuerdo que los movimientos eran horizontales, pero claro, de una velocidad tal que yo ya empecé a asustarnos un poco, ¿no? De decir, ostras, y además lo típico, ¿no? Yo lo recuerdo ahora con una sensación muy estresante, porque claro, ya vale, el Valle de la Muerte, no hay un bicho viviente, o sea, no hay nada de ruido y viento calma, con lo cual solo se escuchaban nuestras dos voces, pero estás viendo eso tal, pues era como muy estresante aquello, ¿no? Y aquello pues se movió de una forma, ya digo, impresionante. O sea, aquello estaba, bueno, pues si tenía alguien dentro, pues aquellas Gs eran imposibles, porque el cuerpo humano entrenado, pues bueno, puede llegar a 10 Gs más o menos, pero aquello, pues, no sé, no sabía cuantificar el número de Gs, pero 4 o 5 veces aquello, o sea, es imposible. Y aquello de repente, bueno, pues se apaga o desaparece, lo dejamos de ver, porque de noche, entonces, bueno, se ve una luz, con apagar, parece que desaparece, ¿no? Lo dejamos de ver, y ahí nos quedamos un rato, pues, un poco alucinados, ¿no? De que cómo puede ser, esto es increíble, pero que esto no es normal, y yo siempre lo digo, ¿no? Nosotros, más que por pilotos, por apasionados de la aviación desde pequeños, porque la carrera de piloto te enseñan a volar, pero no te enseñan los tipos de aviones, ¿no? Pero nosotros desde pequeñitos, tanto Borja como yo, siempre hemos sido muy frikis y vemos un avión, sabemos perfectamente qué tipo de avión es. Yo he tenido la oportunidad de volar esta caza, quiero decir que sabemos perfectamente que si hay algo que pueda hacer eso o no, y eso desde luego se escapa fuera de lo que nosotros sepamos como pilotos, ¿no? Pero ahí no queda ahí la cosa, pasa el rato, hacía bastante frío, nos metemos en el coche y ahí es cuando ya vimos lo que bueno, llamamos ya la traca final, porque sobre esta zona, un poco a nuestra derecha, yo creo más o menos por aquí, aparece de repente la misma tonalidad. Lo que pasa en este caso, lo poco que pudiera verse sólido, si aquello era sólido, aparte de iluminar toda la zona, yo siempre digo, la pequeña parte que yo vi como algo, ya digo, sólido, pues tendría más o menos la superficie de un piso de 7-8 plantas, más o menos. Y entonces aparece por aquí más o menos 5 kilómetros a la derecha, tal y como aparece, desaparece, y otros 5 kilómetros a la derecha, eso lo miré más o menos con el Google Earth, con el mapa, para cuantificar lo que se movió. Nada, en un segundo, como mucho, pues ese pum 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 que hizo, pues se movió 15 kilómetros ya digo, en un segundo, una cosa así. Y ya digo, ahí es cuando luego dices, claro, normalmente es normal que llamen a la carretera extraterrestre, porque aquello, es verdad que no había nadie, pero yo me imagino al típico camionero que pase en una de las carreteras adyacentes a las 4 de la mañana
Es que eso tuvo que iluminar absolutamente todo, es que no sé cuántos kilómetros, no sabría, pero muchísimos a la redonda. Eso se hizo casi de día en toda esa zona. Entonces, ya cuando vimos eso, que no nos dio tiempo ni comentarlo, nos quedamos los dos alucinados. Ahí sí que nos entró bastante miedo, ¿verdad? Y bueno, nos miramos y dijimos, pero esto ya no sabemos lo que es, o sea, esto tal. Entonces, lo vuelvo a decir, de noche, dos españoles ahí solos, y viendo además cosas que, aunque toda esa zona, esa carretera es una carretera pública, nadie te puede hacer nada, pero sí que daba la sensación de que estabas viendo algo que no debería de hacer mucho gusto a la gente que estuviera ahí trabajando y haciendo lo que sabrá Dios lo que estuvieran haciendo, ¿no? Y entonces ahí dimos por terminada nuestra estancia, porque ya llegamos a tal nivel de estrés que dijimos, mira, vámonos, porque ya teníamos bastante miedo. Luego, claro, a todo lo pasado sí que hemos dicho alguna vez de si nos hubiéramos quedado, porque aquí yo siempre lo digo, he visto un montón de documentales, he leído libros, vídeos de YouTube de gente que va a hacer vídeos y tal, nunca aparece nada. Y yo siempre digo, parecen las rebajas, el día que estuvimos, parecían las rebajas del avistamiento, porque es que es increíble. Y pues sí, debimos quedarnos. Me hubiera gustado quedarme porque yo no sé si hubiera pasado más cosas o no, no lo sé, pero es verdad que nos asustamos y dijimos, mira, vámonos. Y es verdad que nos fuimos. De camino también tuvimos que parar dos veces, una porque sí que creo que no había duda de que era una formación nocturna, nunca lo había visto, pero eran por el ruido, eran cazas, aviones de caza, además tenían beacon lights, otras típicas luces que aparecen en todos los aviones, o sea que ningún problema. Pero luego otra vez tuvimos que parar porque ahí sí que vimos también beacon lights, es decir, sin ninguna duda eran las típicas luces rojas en flashing que se suelen ver en los aviones, pero en este caso también nos pareció un avión bastante grande. Muy grande, eso no podía ser una formación, aparte de luego no hacía ningún tipo de ruido, era un poco raro, pero bueno, ya nosotros estábamos ya que solo queríamos llegar al hotel, cada uno en su habitación, a dormir, y de hecho mi hermana siempre lo recuerda, yo mandé un WhatsApp o un mensaje y lo comenté a mis padres y a mi hermana, decir, mira, hemos visto una cosa y tal, pero hoy no vamos a hablar de eso. Mañana ya, cuando nos despertemos y demás, y de hecho fue tan fuerte que, porque estas cosas, hombre, pues a uno que le apasiona y no, pues lo típico es de ponerlo en el Facebook enseguida, nos dio tanto miedo que no llegamos a colgar nada, no dijimos nada, solo la familia, y luego ya poco a poco, y sobre todo ya cuando salimos de Estados Unidos, pues es cuando empezamos ya a decir, bueno, ya podemos contar, pues ya no puede pasar nada, que no nos hubiera pasado nada seguramente, pero bueno, te da esa sensación al estar en un país extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pues que te podías meter en algún jaleo, ¿no? Y eso es lo que vimos. Luego, con el tiempo, yo siempre cuando, como decía Mercedes, ¿no?, que yo voy a decir lo que a mí me parece, ¿no? Este avión, que es un poquito más moderno de los otros que he mencionado, se hizo muy famoso en la Guerra del Golfo, porque ahí es cuando, bueno, pues tuvo su salida al público, ¿no? Pero este es un avión de principio, creo, del 62 o una cosa así. Para hacer un avión, el diseño y el desarrollo es muy anterior. Un avión tarda bastantes años en hacer el primer vuelo de prueba. Y ya digo, este avión, si hoy en día, han pasado más de 60 años, a mí me sigue pareciendo una pasada. Creo que tampoco se sabe todavía de qué material es. Ya ha dejado de ser tan indetectable como lo fue en un primer momento, pero sigue siendo una pasada avión. Entonces yo lo que, sin negar el tema OVNI, porque a mí es un tema que me gusta y yo creo que existe, pero sí que precisamente por esa experiencia siempre he dicho cuidado con lo que se ve. ¿Por qué? Porque si esto tiene 60 años, claro, lo que decía antes, con la inversión, la capacidad que tiene, el dinero que tiene Estados Unidos en la inversión militar, si esto hace 60 años, ¿qué es lo que ha podido desarrollar, ¿no? De hecho, el propio presidente de la Lockheed, que es una compañía de aviones militares,
y encargado de un área más secreta todavía, que es de Scanworks. Él hace ya, pues creo que 20 años o cosas así, lo dijo antes de morir, ¿no? Dijo, si George Lucas, el de Star Wars, viera lo que tenemos hoy en día, se quedaría alucinado. O sea, entonces yo en ese momento pensé, claro, en el 2011, que es cuando vimos aquello, que después de 60 años, ¿qué pueden tener? Es que no sabemos lo que pueden tener. Y debe ser algo increíble. Por eso decía antes que me niego a pensar que no hayan construido después de 60 años un avión más rápido que el Blackbird. Sabrá Dios por dónde estarán, ¿no? Entonces, siempre lo digo, si yo eso lo veo encima de Cuatro Vientos, o Barajas, o la base aérea de Zaragoza, me da igual, si yo eso lo veo ahí, estaría diciendo sin ninguna duda de que yo he visto una ovni extraterrestre. Y eso lo tengo que reconocer. Pero al estar en todo momento en el perímetro de una base aérea secreta donde se ha reconocido que se prueba lo último de lo último, para mí no hay ninguna duda de que aquello era militar. Que luego, como dicen algunos con lo de Roswell, que pueda ser la recuperación y la tecnología de ovnis y tal, sí, puede ser, no lo sé, eso ya a mí se me escapa, la verdad. Pero sin duda para mí era militar, entonces no niego el hecho ovni y ya digo, yo creo personalmente en eso, pero también hay que tener muchas veces cuidado con lo que se ve porque no podemos confundir, ¿no? Aparte de temas meteorológicos que sí que pasan y otras muchas cosas que incluso a los pilotos pues, nos puede llegar a pasar, pero ya digo, en ese aspecto sí que creo que es algo militar, ¿no? Y ahora lo que está pasando últimamente es el hecho de que, bueno, el propio Pentágono hace pues, un par de meses o 3 meses nada más empezó a reconocer, bueno, desclasificó, mejor dicho, vídeos de F-18, de la Navy, de lo que es la Armada norteamericana, en el que aparecen, bueno, pues, objetos, no se parece para nada a aquello con lo que yo vi, porque ya me lo han preguntado más de una vez, oye Miguel, ¿y esto te parece? No, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que yo vi. Pero bueno, el Pentágono por lo menos ya ha reconocido, una vez más nos mentían, ¿no? Porque decían aquello de que ellos no investigaban nada del tema ufológico, que no tenían nada que ver, y ahora resulta que tienen un programa de 22 millones de euros. Bueno, también será una mentira, es decir, porque, bueno, si viniera de otro organismo, pues todavía me creería algo, pero bueno, yo cuando es algo del Pentágono, si lo están reconociendo, a lo mejor quieren por algún interés será. No creo que sea por nuestro bien, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, pues bueno, como a mí me gusta mucho el tema de las culturas ancestrales, me gusta mucho la arqueología y sobre todo pues aquellas civilizaciones o aquellos sitios arqueológicos que no cuadran con la historia convencional, bueno, pues aquí pongo una foto del Tassili, ¿no? Y decir, pues quién sabe si ya los hombres primitivos, las culturas primitivas, pues no nos quisieron decir que ya tuvimos visitas extraterrestres hace milenios. No lo sabemos, pero bueno, creo que es una época tan extraña que no me extrañaría que sepamos dentro de poco algo más. Pues nada, pues espero que les haya gustado y ya me dicen si hay alguna pregunta.